vamos a describir las lesiones que vemos en dermatología. Así que vamos a comenzar. ¿Ustedes son cuántos alumnos en realidad? ¿Cuántos son en total? ¿Alguien me dice? Somos 41 por ahí, doctora. 48 son en total, doctora. 41. 48. Bueno. ¿Cómo? 48. Hola, Lucas. Sí. 48. Ah. ¿Hay algún examen? No, ¿verdad? Probablemente no. 28, la mitad. Más o menos la mitad. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestras clases para no tomarles tanto el tiempo. Así que voy a compartir mi pantalla. Déjenme nomás ver acá cómo es. Ya está ya mi escritorio, ya está la clase. Y vamos a comenzar, ¿ok? Mientras estoy acá colocando, ¿alguna pregunta de la clase pasada? ¿Algo que de repente se quedó ahí en algo así? ¿Nada? ¿Está todo bien? No hay ninguna duda, vamos a hacer. Creo que por el momento está todo bien. Bueno, entonces estamos comenzando luego recién. Vamos a decir que todavía luego no va a haber muchas dudas. Después van a ir apareciendo probablemente. Bueno. A ver si van viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, entonces, gente, si quieren de repente dejar de compartir su pantalla, su video, ahí para que vean mejor esta parte, no hay problema. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Hoy vamos para la segunda clase, que es semiología de la piel. Es la segunda clase, bueno, todas son importantes, pero estas dos primeras, la que yo, vamos a decir, hincapié de que son las más importantes para que ustedes puedan entender toda la base de la dermatología cuando hablemos más enfrente de las enfermedades. Bueno, semiología de la piel. Entonces vamos a hablar cómo vamos a dialogar en terminología médica entre los colegas, entre nosotros los médicos, cuando vamos a describir las lesiones de piel. Bueno, entonces, esto todos saben, independiente de la especialidad, tenemos que hacer historia clínica completa. Los datos personales, no voy a entrar en detalles, tomar bien el nombre, la edad, la procedencia de este paciente de repente, porque muchas afecciones pueden ser de un local específico o de una zona específica. Entonces, saber bien, tomar todos esos datos de forma correcta es indispensable para completar nuestra historia clínica. Al preguntar sobre la historia de la enfermedad o de la dermatosis que actualmente el paciente está presentando, cuestionarle cuándo comenzó, en qué momento, cómo fue evolucionando, porque hay pacientes en realidad, les digo de forma, vamos a decir, como yo veo, que te vienen después de 1 año, después de 3 años, 4 años. Entonces, saber bien de qué época inició, cómo inició, si es gradual, si fue continuo. Todo eso se tiene que preguntar en las lesiones cuando estamos viendo a algún paciente dermatológico. ¿Está bien? Entonces, historia de la dermatología actual y también cuestionar cuál realmente es su queja, ¿verdad? Entonces, eso en semiología ustedes ya habrán visto también, clínica, pero colocar fidedignamente qué es lo que te dice el paciente. ¿Ok? También antecedentes familiares, eso es muy importante en dermatología, porque en realidad hay muchas dermatosis que son hereditarias, inicialmente genéticas. Entonces, probablemente el padre, la abuela o el tío independiente puedan tener también esas mismas lesiones. Y entonces ahí hacemos también vamos juntando los datos y vamos también
formando un diagnóstico o las hipótesis diagnósticas que pensamos, ¿está bien? O personales también. Muchas veces el paciente ya te relata que ya tuvo cuando pequeño, cuando niño, dependiendo si se va ya adulto, cuando pequeño también tuvo la misma lesión y bueno, se curó de repente, le hicieron tal tratamiento y bueno, se curó. Entonces, saber todos los antecedentes, tanto familiares y personales también, ¿ok? Los síntomas subjetivos, ¿verdad? Los síntomas subjetivos, como los que pueden estar asociados a esas lesiones. Y ahí entra el prurito, el ardor, el dolor, el hormigueo, el adormecimiento de ciertas lesiones y también saber, vamos a decir, la forma, cómo se presenta cada síntoma. Entonces, eso también es muy importante. Y principalmente, y este último, los tratamientos ya realizados. En la mayoría de las veces, y probablemente no sea solamente mi área, yo creo que en todas las áreas es lo mismo, el paciente ya viene automedicado o ya se automedicó o hizo el tratamiento del farmacéutico o de la yuyera o de donde sea. Entonces, preguntar cuántos ya realizó y cuáles son sus efectos terapéuticos. Porque muchas veces llegan lesiones elementales que vamos a ver ahora, que ya tuvo una transformación, ya no es la lesión elemental principal la que me va a ayudar a diagnosticar de forma correcta, ya altera su vamos a decir, su morfología. Entonces eso también es lo que no nos ayuda a hacer un diagnóstico preciso en un primer momento, en muchas veces de los casos, ¿ok? Entonces la historia clínica completa, ahí ustedes cuando lean su libro van a leer mejor y van a entender de todo lo que les estoy hablando de cada uno de estos tópicos, ¿ok? Bueno, en el examen físico, y este es el principal para nosotros los dermatólogos, es ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver lesiones. Si yo no veo lesiones, no puedo armar una hipótesis diagnóstica. Yo necesito ver una lesión elemental para formar mis hipótesis. Así que la primera cosa que hacemos es la inspección. Tocamos a un paciente en un lugar, si es posible, bien iluminado, si es posible, luz natural, pero si no tenemos eso, obvio, no tenemos un ventanal grande con una luz, vamos a decir natural, buena, usamos, claro, la luz, una buena luz que nos alumbre, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que ver cuando vemos inicialmente? La forma de las lesiones, la forma de cómo nos aparecen esas heridas o de repente todo lo que les voy a citar ahora, que les voy a mostrar. El tamaño, si es milímetros, centímetros, también medir eso, la distribución, entonces saber en dónde está distribuido, si es solamente en tórax, si es solamente en región de extremidades, si es solamente en rostro, si es solamente en cuero cabelludo, ver dónde está, el color, si es color piel, si es color rojo, que nosotros decimos eritematoso, le vamos a comenzar a decir eritematoso, o es azulado, o es acastañado, dependiendo. Los límites de estas lesiones también, si son bordes bien netos, le podemos decir, son bien definidos o no son tan definidos, y la superficie de estas lesiones. Luego de observar, de ver esta inspección, ahí nos vamos para la palpación. Y ahí la palpación es la temperatura, la consistencia, blanda, dura, pétrea, dependiendo. Si tiene adherencia o desplaza sobre la profundidad de la piel, vamos a decir, si desplaza o no, si es adherente a partes más profundas, ¿verdad? Si es lisa, áspera, como dije ahí, en su superficie, y también, claro, no olvidarnos de ver las adenopatías, que eso nos ayuda mucho también para descartar muchas afecciones de piel, como por ejemplo una infección, vamos a decir, ¿ok? Y otras cosas. Entonces, lo principal es la inspección, luego la palpación, ¿ok? Y ahí, acá pueden ver que se usa lupa o de repente un dermatoscopio, que es un dispositivo que nosotros los dermatólogos usamos para observar en mayor aumento, que más enfrente les voy a mostrar.
Esto sería cómo puede ser su distribución. Entonces, estas lesiones pueden estar, cuando decimos de forma herpetiforme o agrupada, que es la misma cosa, ahí pueden ver que es como el herpes. Ustedes saben lo que es el herpes, ¿verdad? Ya escucharon hablar, ya habrán visto seguramente, que son las infecciones virales por el herpes mismo realmente. Entonces, podemos decir lesiones agrupadas o lesiones herpetiformes. Ahí ya vamos a tener la idea de cómo están distribuidas realmente estas lesiones. Lineal o zosteriforme, que sería de esta forma. Serpiginoso, que parece una serpiente en realidad. Arciforme, pareciendo un arco, también puede ser de forma su distribución. Numular, pareciendo una moneda, cuando decimos una lesión numular. Anular, pareciendo un anillo. Policíclico, pareciendo este formato de nubes, vamos a decir, entonces en forma policíclica, o en iris, o en iris le digo más, o en escarapela, le podemos decir también no en algo, en escarapela, porque está en portugués, pero en escarapela o en iris también le podemos decir describir a este tipo de lesión, que van a ver cuál es más enfrente la afección que es muy característica de este tipo de formato de lesión, ¿ok? Entonces, estas son las formas también que podemos describir. Bueno, entonces, ¿qué son lesiones elementales? Son, miren, patrones alterados de la piel cuyo reconocimiento permite la construcción de una hipótesis diagnóstica. Yo divido así, siempre enseño así porque creo que es la forma más básica o la más fácil. Las primarias, que son aquellas que nosotros vemos en primer momento, son las que aparecen de primera luego, que ahí citamos los nódulos, los tumores, las vesículas, las pollas y las pústulas. Después le va a pasar mejor porque parece medio mal organizado, pero estas son las primarias. Entonces las lesiones elementales dividimos primaria y secundaria. Las primarias son las primeras lesiones que aparecen ante alguna afección. Entonces, citamos todas ellas. Y las secundarias son ya la transformación o la evolución de estas primarias para la secundaria. Ahí tenemos las escamas, las costras, las soluciones de continuidad, la escaras, atrofia, esclerosis, y bueno, y ahí va. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces cuando hablo de estas lesiones, ahí ustedes van a saber cuál ya es primaria y cuál es secundaria. Entonces vamos a comenzar con las máculas. Entonces las primarias. Mácula. Cuando yo hablo de mácula, estoy hablando de ¿qué? De una mancha. Mácula o mancha, es la misma cosa. Donde ¿qué ocurre? Un cambio de coloración de la piel. No hay cambio de relieve, resistencia o espesor en la piel. Solamente cambia el color, ¿ok? El color. Y podemos dividir otra vez las máculas causadas por aquellas máculas pigmentarias donde hay un cambio en la melanina, que ustedes se recuerdan muy bien que es la melanina, u otros pigmentos que pueden aparecer en la piel, ¿ok? Entonces, las pigmentarias es un tipo de clasificación de las máculas, ¿ok? Y cuando hablo de mácula hiperpigmentada, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando que la mancha es más pigmentada, tiene más color. Entonces, de ejemplos le puse aquí los léntigos y las efélides. Las efélides son son las, ¿cómo se dicen? Las pecas. Así cuando decimos pecas y yo digo efélide, es la misma cosa que pecas. Entonces eso es una mácula hiperpigmentada, ¿ok? Son manchas hiperpigmentadas. Y léntigos serían ¿cómo es? Los lunares marroncitos que nos van apareciendo de repente en la piel, o las manchitas también de sol que van apareciendo con el tiempo, ¿ok? Entonces son esas las máculas hiperpigmentadas. Y la hipopigmentada es aquella que no tiene color, y ahí podemos decir que son hipocrómicas o acrómicas, y ahí el principal ejemplo de una mácula hipopigmentada o una mácula acrómica, porque pierde totalmente el color, es de esta afección que ustedes deben conocer súper bien, que es el vitiligo, ¿ok? Entonces, la mácula del vitiligo es acrómica, no tiene color, acuérdense de eso. Hipocrómicas tiene todavía un poquito de color, pero es más es hipopigmentada, ¿ok? Bueno, entonces aquí
tenemos ejemplos de lesiones donde podemos ver entonces mácula, tanto o mancha hiperpigmentada, esto en región, ¿en qué distribuciones? En región del hombro, del lado derecho, y probablemente esto sea un nevus. Un nevus, cuando digo nevus también estoy hablando de lunar, ¿saben? Así también nosotros podemos, vamos a decir, ¿verdad? Nevus. Entonces, un lunar hiperpigmentado, acastañado. Ustedes ven acá los bordes no son totalmente bien definidos, son irregulares y afectando la región del hombro derecho. Y aquí de este lado vemos una mácula totalmente acrómica, pueden ver que no tienen color, con bordes bien definidos, vamos a decir bordes bien delimitados en realidad, esto es delimitados, y lo cual son poco eritematosos en el borde, y eso me indica que está en actividad esta enfermedad y que es el vitiligo, ¿ok? Entonces esto es una mácula acrómica. Son varias máculas, en realidad en región anterior del tórax, creo que es supraesternal, creo que es, ¿verdad? Sí. Bueno, y esto es otra mácula, pero esta ya es eritematosa, es rojiza. ¿Alguien se anima a decirme, mirando esto, si alguien tiene alguna noción, qué podría ser esta foto si ustedes miran así, sin ninguna historia? ¿Alguien se anima a decirme qué puede ser? Quiero saber. ¿Alguien? ¿Se anima? Lupus. Perfecto. Perfecto. Muy bien, lupus. Lupus es vamos a decir, una hipótesis principal. Muy bien, lupus. Muy bien, gracias. También en el chat me pasaron ahí las informaciones. Muy bien. Entonces, realmente es una mácula también, solo que una mácula. Miren, ven que el borde no son tan bien nítidos, hay algunas partes que no conseguimos ver, se une con la piel normal, vamos a decir, pero si ustedes observan, que voy a hablar más enfrente, aparte parece que está medio, le digo yo, infiltrado. Van a saber lo que es infiltrado, pero es como si está más engrosada la piel. Entonces parece una mácula un poco infiltrada esta lesión, y puede ser realmente lupus. Y es eritematosa, afectando entonces la región malar bilateral. Entonces esto puede ser un lupus, ¿ok? Bueno, y las otras, vamos a decir, alteraciones pigmentarias que pueden ocurrir, ahí les cito, de la ictericia, que pueden causar también alteraciones de las bilirrubina, dando este color característico, amarillento, en la piel y también en la parte conjuntival, en realidad en toda la parte del ojo, quiero decir, disculpen, todo el ojo. Y después también podemos ver también pigmentos externos, que es el tatuaje, que podemos también describir como una mácula pigmentaria por pigmento externo de repente. Luego tenemos estas dos alteraciones que son por aumento de una sustancia que el propio cuerpo produce, que se llama ochronosis, en algunos donde deja este pigmento azulado. Cuando se usa mucho tiempo también la hidroquinona, que es una sustancia para retirar las manchas en la piel, y puede dejar también este tipo de pigmento. Entonces son todos trastornos pigmentares, es lo que aquí le estaba queriendo mostrar, que podemos también describir como máculas en la piel, y bueno, dependiendo del pigmento que causa este tipo de alteración. ¿Está bien? Entonces esto es de máculas. Bueno, y los otros tipos de máculas, pero ahí ya vamos a describir de esta forma, son las sanguíneas, las que son purpúricas, le decimos nosotros. Entonces, son la extravasación hemática en la dermis de hemácias. Entonces, son las lesiones purpúricas también, ¿verdad? No vamos más a hablar de máculas, pero está dentro de la clasificación de mácula. Entonces, ¿cómo aquí podemos describir? Las petequias son lesiones purpúricas puntiformes. Creo que aquí tenemos un ejemplo. Entonces son estas lesiones puntiformes en la piel donde vamos a hablar de petequias. No vamos a decir esto es una mácula purpúrica, decimos directamente petequias. Petequias, ya sabemos que estamos hablando de una púrpura puntiforme.
La vívice es una lesión purpúrica lineal, sería de esta forma. Entonces, eso sería vívice. Entonces, cuando vemos una lesión así, hablamos vívice, ya sabemos que estamos describiendo la extravasación hemática, pero de forma lineal. La equimosis de mayor tamaño, que ustedes ya habrán visto en algún momento por trauma de repente, una equimosis en región peripalpebral lado derecho, y el hematoma ya es una grande colección de sangre con abultamiento local, ¿okay? Que ya habrán visto también mucho mayor que esto. Entonces estas son máculas purpúricas, pero directamente ya vamos a describir de esta forma, petequia, vívice, equimosis, hematoma, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿okay? Entonces aquí sería más una púrpura, una petequia, disculpe, una petequia que quise aquí poner, pero serían más estas pequeñitas. Algunos acá vemos otras lesiones elementales que son, por ejemplo, comedones, pero ahí les voy a hablar cuando hablemos de acné, pero también entra dentro de lesiones elementales, ¿okay? También. Y estas serían más o menos, estas ya son más telangiectasias, le decimos nosotros. Pero vean que también son vamos a decir, de alteraciones de hemácias, entre otras, y puse también ahí como ejemplo, ¿ok? Quería más hacer como una vívice, pero me parece más una telangiectasia, esta tengo que mudar. Pero también podemos describirlo de esa forma, ¿ok? Y acá sería el hematoma, entonces el abultamiento de sangre, afectando ya más hasta hipodermis probablemente, y un abultamiento, un dolor y un edema probablemente en ese local, ¿ok? Entonces, esto en hematoma. Bueno, continuando con las lesiones elementales primarias, ahora vamos a hablar de contenido sólido. Cuando hablamos de contenido sólido, ya dice el nombre, podemos decir que son las pápulas, elevaciones bien delimitadas, sólidas, de hasta 5 milímetros más o menos, que desaparecen espontáneamente sin dejar cicatriz. Entonces serían estas lesiones. Estas son las pápulas. Entonces son elevaciones circunscritas, sólidas, ya dice lo continuo sólido, hasta 5 milímetros. Como esto solamente afecta hasta la epidermis más o menos, no deja cicatriz. No va a dejar cicatriz. Entonces, cuando desaparece esta lesión, entonces estas son pápulas. Cuando hay una confluencia, una unión de muchas pápulas, nosotros llamamos placa, ¿ok? Entonces, placa es la confluencia o la unión de varias pápulas, ¿está bien? Tubérculos ya son elevaciones mayores, también circunscritas, pero esta ya llega hasta la dermis, son más gruesas. Y muchas veces son inflamaciones crónicas. Esta ya deja cicatriz cuando de repente mejora. Entonces ya son más de 5 milímetros, son más de 1 centímetro, un poco más. Entonces los tubérculos son lesiones mayores. Entonces todo es de contenido sólido. Entonces muchas veces esto ve más por el tamaño. Entonces pápulas, tubérculos. Entonces aquí podemos ver una pápula. Una pápula, pueden ver aquí, eritematosa porque tiene ese color rojizo, y le dicen foliculares. ¿Por qué? Porque del medio sale un pelito. Entonces podemos describir así: pápulas eritematosas foliculares, en el centro, ¿verdad?, tiene ese folículo, y ahí con una superficie queratósica. Queratósica significa la piel descamativa, que descama, que desprende un poco la piel, es más gruesa, más escamosa, vamos a decir. ¿Okay? Y aquí tenemos otra pápula, nuevamente, esta es más color piel, un poco eritematosa, miren sus bordes bien circunscritos, bien delimitados en realidad en la piel. ¿Okay? Y esto sería un tubérculo, tiene que ser más de 5 milímetros, como le dije, o hasta 1 centímetro en la piel. ¿Okay? Este de aquí me parece más, este que estoy mostrando aquí, parece más un quiste, ¿verdad? Un quiste también que está dentro de las lesiones elementales. La pápula, en la mayoría de las veces, el quiste, el tubérculo no es tan rojizo, tan inflamadito. Parece más un quiste eso, en realidad este de acá, un quiste en la piel. Bueno, entonces tubérculo vemos por el tamaño, ¿está bien? ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna pregunta sobre pápula, tubérculo? ¿Está todo bien acá? Doctora,
Esas pápulas que son así medio de color piel, que son más... ¿Cómo? Las pápulas, ellas Sí. tienen una consistencia más durita, ¿sí? ¿Es más por la descamación de la piel que se forma eso o por qué? Se me cortó muchísimo tu audio, discúlpame, no sé si es el mío que no está funcionando. ¿Es por la inflamación, me dijiste? No, esa parte no entendí. O si me querés escribir Bueno, voy a escribir. Ahí pregúntame ahí ya. Ajá, porque no sé por qué se me está cortando. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque tu audio se me corta a mí. Sale entrecortado. Sí, te escuchamos bien. ¿Están escuchando? Ah, bueno, creo que disculpa, no sé quién me habló, pero escribíme nomás, ¿sí? Porque se me cortó todo, entrecortado salió, no entendí la pregunta. Bueno, entonces, el contenido sólido. Haceme la pregunta por el chat que ya te respondo. Bueno, continuando con el sólido, como va aumentando el tamaño, entonces vamos dando los nombres. Entonces ahí ya vamos para nódulos. Nódulos son induraciones hipodérmicas. Bueno, la pápula es más en la epidermis. El tubérculo ya va más a la dermis. Y el nódulo, que es mucho más grande en tamaño, de 1 a 3 centímetros, ya son hipodérmicas. Sólidas, también circunscritas, son más palpables que visibles en realidad el nódulo. O sea, alguien ya vio algún nódulo, es más palpable, se siente más que se ve en realidad, ¿ok? Y el nódulo puede sufrir un proceso que se llama goma, donde es una evolución que es como si fuese un proceso inflamatorio. Entonces, cuando goma llamamos cuando el nódulo sufre una evolución, un proceso de reblandecimiento y un proceso inflamatorio local y se abre el exterior, sale secreción afuera. Después van a ver qué afecciones causan este tipo de lesión elemental. Cuando hablamos entonces de goma, la primera cosa que pensamos va a ser esa afección como dentro de las hipótesis diagnósticas que vamos a formar, ¿ok? Entonces, nódulo, induraciones hipodérmicas, y la goma es una alteración de ese nódulo cuando hablamos, ¿ok? Por un proceso infeccioso, ¿está bien? Bueno, entonces, esto sería un nódulo, aunque aquí se ve que hay áreas eritematosas. Probablemente si palpamos esta área vamos a sentir mucho más ese proceso más duro. Podemos ver también. Entonces, estos son los nódulos, ¿ok? Y cuando este proceso, este nódulo sufre ese proceso de reblandecimiento, proceso inflamatorio que abre en realidad una herida de repente, eso llamamos goma. Entonces se presenta como esta lesión que está allí. ¿Alguien se animaría a tirar un ejemplo, a decir un ejemplo de qué sería cuál es la afección que da goma? Vamos a ver si alguien se anima, si alguien ya leyó o se recuerda de repente, mientras veo acá la pregunta de la colega. ¿Alguien? Las pápulas se forman por la descamación. No, las pápulas no hay descamación. La descamación ya es en realidad la segunda, está la lesión elemental primaria y la secundaria, ¿verdad? La descamación es en realidad la secundaria. En realidad ya es el proceso evolutivo de esa pápula para una lesión elemental secundaria. ¿Está bien? Que se suma. Entonces, en realidad, no es que se forma por una descamación. Entre las causas, vamos a decir, voy a citar, entre las causas de pápulas, que es muy común, porque yo estoy hablando de lesiones elementales, no estoy hablando de síntomas que suman, ¿verdad? Que nos ayudan también a formar una hipótesis diagnóstica. Hay una afección que se llama líquen. Líquen es una alteración inmunológica inflamatoria donde en realidad forman esas pápulas, de repente se forman por un proceso inflamatorio local y es muy pruriginosa. Acuérdense, prurito o pinosa, estoy hablando de mucho comezón. Y comienza a aparecer varias lesiones en la piel. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de pápula. Otro ejemplo, y ahí nos dio nuestro colega, sífilis, muy bueno, goma, muy bien, es un ejemplo de goma. También puede causar lesiones papulosas o lesiones papulares o pápulas, ¿verdad? Que en realidad son procesos inflamatorios, pero no es que se forma de la descamación, ¿ok? La descamación ya es otro proceso.
¿Está bien? Y son duras, sí. Cuando yo digo sólidas, son duras. Acuérdate de eso. Son duras porque ocurre ese proceso inflamatorio en la epidermis. ¿Ok? ¿Está bien, Maraísa? Cualquier cosa me pregunta. Bueno, entonces muy bien, sífilis es un ejemplo de goma. Un ejemplo de afección que puede dar goma en realidad. ¿Está bien? Y otro que van a ver después cuando sea en enfermedades de las micosis subcutáneas es la esporotricosis, también otro tipo de afección que puede dar goma y es muy característico. ¿Ok? Bueno, entonces los nódulos mayor tamaño, ahí ya vimos. Y aquí los ejemplos nuevamente, solo para que ustedes vean bien y se recuerden. Miren cómo este es el nódulo, es más palpable, es mucho más palpable que visible, pero claro, podemos ver. Y aquí tenemos un ejemplo del famoso eritema nudoso. Eritema nudoso son inflamaciones que se dan principalmente en las extremidades. Es como un síndrome, vamos a decir, ¿verdad? Una alteración, porque muchas cosas pueden dar este tipo de nódulos. Pueden dar medicamentos, pueden dar, en la gestación puede dar también este tipo de alteración. Son solamente nódulos en las piernas. Pueden dar por una post-infección viral, post-infección bacteriana. Muchas hipótesis podemos tener cuando vemos un eritema nudoso. Como también hasta la lepra, la famosa hanseníasis, pueden dar también eritema nudoso. Entonces, vean que es una lesión elemental, pero las hipótesis diagnósticas hacen muchísimo, ¿ok? Vamos a ir viendo después más enfrente. Entonces, este es el eritema nudoso. Y acá está un nódulo y una goma, pero acá creo que ya es más la goma, ya probablemente, no veo acá ni un nódulo, ya sufrió ese proceso evolutivo de toda esa inflamación que le dije y ya salió la secreción y todo. Mira, esto es una goma también. Miren qué feo, en realidad. Bueno, entonces esto es la goma. Continuando con los sólidos, vamos a los tumores. Y ahí cuando hablamos de tumores ya pensamos mayores de 3 centímetros o mucho mayor. Son no inflamatorias y tienen tendencia a persistir y a crecer en realidad. Y dentro de los sólidos también vamos a hablar de vegetaciones. Cuando hablamos de vegetaciones, hablamos de pápulas que proliferan, que aumentan, ¿verdad? Tienen ese aspecto de verruga y nada más que esto. El ejemplo principal es la verruga, por eso le llaman vegetaciones o verrugas. ¿A causa de qué? Es a causa de la hipertrofia de las papilas dérmicas. En la dermis, no sé si van a recordar de la anatomía que yo le mostré, la dermis no es algo recto, es así tipo ondulado. Y en realidad, las papilas dérmicas son cuando esas ondulaciones entre la epidermis y la dermis tienen ese aspecto que parecen unas onditas, y esas entradas, vamos a decir, de esas onditas es lo que nosotros llamamos papilas dérmicas. Cuando hay una hipertrofia es cuando aumenta de tamaño. Esas papilas dérmicas es lo que causa la vegetación o las verrugas, vamos a decir. Pero es también una lesión elemental. Entonces, cuando describimos una lesión que es compatible con verrugas, usted puede decir es una vegetación o puedes decir hasta una pápula vegetante o algo así pueden decir también. Pero más indica como una vegetación o una verruga directamente, ¿ok? Que ahí ya vamos a entender mejor. Pero tienen que saber cómo es el nombre realmente. Bueno, y otro de contenido sólido es que está adentro, que puse, es la roncha o la urtica, que esto van a conocer, famoso principal de las urticas, ¿verdad? Y en realidad son placas edematosas, son como edemas que le decimos, de forma y tamaño variable, porque pueden ser uno pequeñito o afectar toda una extremidad, y tiene una evolución dinámica, entonces va mudando muy rápido. El paciente viene, dijo que tuvo, pero bueno, viste, o de repente viene ya con la roncha, después en 5 minutos ya desaparece otra vez. Entonces, cuando hablamos de roncha urtica, ya sabemos que estamos hablando de una roncha o de una urticaria, ya sabemos eso, ¿ok? También como contenido sólido está entre las lesiones elementales. Y aquí más es un tumor, puse acá, más por tumor, esto sería un nódulo, puse otra vez aquí en la región palmar.
Miren, este ya es un tumor ya bien feo, ¿verdad? Es ulcerado, le decimos de esa forma, cuando ya tiene esas secreciones, medio sanguinolento, parece seguro que habrá sangrado, entre otros. Y miren, estos sí son realmente vegetantes, ¿verdad? Son pápulas vegetantes o son verrugas mismo, pápulas verrucosas, afectando ya áreas del pie, ¿verdad? Y no sé qué parte es, pero miren cómo ya bien confluentes, son bien grandes ya, ¿ok? Son lesiones vegetantes. De aquí es una alteración que nosotros vemos en la urticaria. Esto se llama dermografismo. El dermografismo también está como una de las lesiones elementales de la roncha, vamos a decir, con la roncha, donde cuando a un trauma, y ahí se escribió en la espalda del paciente, vamos a decir, ¿verdad? Se intentó escribir, ¿verdad? Forman estas lesiones demasiadas o infiltradas, le decimos nosotros, y esto indica mucho que el paciente es probablemente o tiene urticaria. Entonces también está dentro de lesiones elementales junto con las ronchas. Esto se llama dermografismo. Es una alteración de la piel del paciente que tiene esa predisposición de tener urticaria. ¿Okay? Entonces esto se llama dermografismo cuando se encuentra eso. ¿Okay? Bueno, hasta acá todo bien. ¿Alguna pregunta sobre las lesiones sólidas? Porque ahora vamos al lado líquido. ¿Todo ok? Todo bien, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, entonces, contenido líquido. Vesículas, lesiones elevadas, menos de 5 milímetros, y ahí cuando digo líquido ya van a ser, contenido puede ser seroso, líquido seroso o hemorrágico, y puede ser multiloculares. Si se pincha, vamos a decir, o se rompe esta vesícula, probablemente tiene varios tabiques dividiendo esta lesión. ¿Okay? Entonces eso se llama multiloculares o multitabiques, le decimos, ¿verdad? Entonces esto es una vesícula. Las ampollas ya son mayores que estas vesículas, entonces son más de 1 centímetro, son uniloculares, no tienen esos tabiques, no están divididos si es que de repente explota esa ampolla. Entonces, cuando son muy grandes, le podemos llamar también de bulas, o en los libros ustedes pueden encontrar bulas, ¿ok? Entonces, ampollas o bulas, ¿ok? Luego, bueno, acá están las vesículas. Estas vesículas, sí, ¿alguien me da un ejemplo de qué enfermedad me puede dar este tipo de vesículas? Con base eritematosa, vesículas agrupadas. ¿Quién me da? Herpes. Muy bien, herpes, perfecto. Entonces acuérdense, y miren, ya pueden decir, bueno, cuando decís herpes o herpetiforme, vesículas herpetiformes, ya decís ya cuál es la causa, ¿verdad? Pero miren cómo están bien, están bien agrupadas, tienen una base eritematosa y probablemente si haces la historia clínica del paciente te va a decir que arde y todo más, ¿ok? Y aquí son otras vesículas pequeñitas que estas no están tan agrupadas como las otras al lado, que esta es una miliaria, se llama esta alteración. La miliaria son vesículas que son estériles la mayoría de las veces, que son por la obstrucción de las glándulas sudoríparas, las écrinas en la piel, y se da mucho en los bebés. ¿Por qué? Porque la madre le pone tanta ropa que el pobre paciente no puede transpirar de forma adecuada. Entonces ahí tenemos las famosas miliarias y se puede presentar de esta forma, con pequeñas vesículas, pequeñitas vesículas en toda la piel que incomodan al bebé. ¿Okay? Entonces esas son las vesículas de las miliarias, es una forma. ¿Okay? Bueno, y estas serían las ampollas o las bulas, si me quieren también describir, entonces en la piel. ¿Okay? Es otro tipo de lesión elemental. Las pústulas es cuando ya hay un proceso, ya tiene pústulas, pus. Entonces, lesiones circunscritas con pus adentro, que muchas veces también no es necesario que cuando hablemos de pus tiene que tener una etiología de alguna bacteria patológica. Puede ser estéril también, no tiene una infección bacteriana allí, ¿ok?
Y los accesos ya a la colección de toda esa pus, vamos a decir, en sentidos más profundos. Entonces aquí pueden ver las pústulas en región probablemente palmar, y aquí, no sé si es hombro o qué parte es, pero ya un acceso, ya saliendo una secreción sanguinolenta, pustulosa, entre otros, ¿ok? Entonces, este es de contenido líquido. Bueno, estos son de líquido. Ahora vamos a las caducas. Las caducas, acuérdense que ya son las lesiones elementales secundarias. Entonces, ya hubo una lesión elemental probablemente antes de estas lesiones y su evolución ya fue para las caducas. Y dentro de las caducas es que tienen un proceso evolutivo, un término, más decir, tiene un proceso de que va a desaparecer. Entonces, por eso se llaman caducas, no es algo que va a durar para siempre. Entre ellas tenemos las escamas, miren, que son formaciones laminares de láminas constituidas ¿por qué? Por células queratinizadas. Esas, ¿se acuerdan de la capa córnea? Cuando la capa córnea se encuentra en forma laminar, todas sus células, entonces eso llamamos de escama. Entonces, o de escama la piel. Entonces, esto es las famosas escamas, ¿ok? Hay diferentes formas de describir, hay escama foliácea, si hay mayor, hay escama, ¿cuál era la otra escama? La escama furfurácea también, si es un poquito más fina. Todo eso van a encontrar en el libro también, pero son formas de describir. Y las costras, bueno, hay productos de desecación por un proceso inflamatorio, ahí puede ser de pus, sangre, serosidad, y aquí pueden ver en la región periorificial y perinasal. ¿Alguien se anima? Usted está dando pediatría, ¿verdad? ¿Alguien se anima a decirme qué afección da este tipo de alteración en la piel? En los niños principalmente, claro. Muy contagioso, ¿eh? Si uno se contagia y tiene más hermanos, ya, bueno, un niño le pasa al otro hermanito y así va. ¿Alguien sabe decirme? Estamos empezando recién con pediatría otra. Ah, bueno, impetigo, acuérdense, impetigo, okay. Es re común. El impetigo re común. En época de primavera, o quien va a hacer pediatría o quien va a estar ahora haciendo guardia, bien no le va a llegar esa clase. Es por una infección bacteriana, ¿está bien? Estafilococo en la mayoría de las veces. Bueno, entonces esas son las costras. Y acá otra vez una escama, entonces en región de, no sé, creo que el codo, creo que es. Entonces, miren, pueden ver una área bien, con una área descamativa en el codo. Aquí también otra escama. Miren, este tiene ya un borde bien, un poco más delimitado, se puede observar aquí. ¿Okay? Y estas son las costras, solo para mostrar ahí, ustedes ya deben conocer, pues algún proceso de desecación de algún proceso. Y otro, o dentro de las caducas, también tenemos las escaras. Entonces, tejido necrosante producido por infección, isquemia y quemaduras. ¿Okay? También dentro de las caducas. Bueno, después tenemos también las soluciones de continuidad dentro de las lesiones elementales secundarias. Las fisuras o grietas son heridas lineales sin pérdida de sustancia de origen traumático. Entonces, las famosas grietas que pueden ocurrir en áreas de repente muy secas, principalmente en región plantar, que vemos mucho cuando se seca mucho la piel en la región plantar o palmar, se agrietan, entonces, o se agrietan o tienen fisura. Entonces, es de origen traumático, una herida lineal, ¿ok? Erosión y escoriación son también una pérdida de sustancia, aquí ya hay una pérdida de sustancia, disculpen, y afecta hasta la epidermis. Acuérdense de eso. Entonces, no deja cicatriz cuando ya se cicatriza, vamos a decir, no hay cicatriz. Entonces, cuando yo hablo de erosión, estoy diciendo de algún proceso patológico. Y aquí, uno de los principales, aquí, podemos ver que probablemente hubo una bula o una ampolla y luego quedó una erosión. Y dentro de las patologías que causan este tipo de lesión está el pénfigo, que vamos a hablar más enfrente. ¿Okay? Esto es una erosión, o una exulceración también le pueden describir. ¿Okay? Una erosión o una exulceración. ¿Okay? Bueno, y una escoriación es traumático, entonces el propio paciente se produce probablemente, entonces eso es muy común en pacientes que tienen, por ejemplo,
eczemas, dermatitis, alergias que se producen en el propio paciente. Entonces, esto es una escoriación. Y una ulceración ya es pérdida de sustancia que afecta todo el espesor de la piel y ya deja cicatriz. Entonces, una úlcera. Entonces, acá ya afecta hasta la hipodermis probablemente y esto ya va a dejar una cicatriz. ¿Okay? Soluciones de continuidad. Acuérdense de eso. Dentro de las lesiones elementales que ya dejan secuelas, ya no es más caducas. Acuérdense, las caducas, aquellos que después van a volver, la piel puede volverse a lo normal y no dejan secuelas. Estas son las que tienen secuelas. Atrofia, donde hay una disminución del espesor y consistencia de la piel debido a la reducción del número y tamaño de la célula. Y ahí el principal ejemplo, una estría, ¿okay? Una cicatriz, una estría en realidad, es una atrofia. La esclerosis es cuando la piel se queda dura por la fibrosis de la dermis, ¿okay? Y ahí la esclerosis, saben bien cuál es la afección que puede dar esclerosis, la esclerodermia, ¿okay? Entonces, duración por una fibrosis de la dermis. Aquí entonces tenemos una atrofia, nuevamente, el adelgazamiento de esa piel. Miren, pueden ver aquí sobre una estría probablemente. Esto también es una atrofia de piel, donde la piel se queda tan adelgazada. Se ve mucho eso, por ejemplo, en los pacientes ancianos, ¿verdad? Que la piel cada vez se queda más fina, porque va perdiendo todo ese colágeno, elastina, todo aquello que ya saben. Y esta es la esclerosis, entonces, esa fibrosis, ese proceso que ocurre de endurecimiento de la piel, donde si nosotros queremos agarrar y plegar la piel, estirar no vamos a poder porque está totalmente dura. Entonces, este es de la esclerosis. Este es una morfea probablemente. ¿Okay? Otra que da secuela también es la liquenificación. ¿Y ahí qué es la liquenificación? Cuando yo digo liquenificación estoy hablando también de un engrosamiento de la piel que es continuo, crónico y es más en áreas secas y que vemos como es tan grueso esto es una piel engrosada, gruesa. Vemos que los pliegues, ¿viste? Ven aquí que tenemos pliegues, vemos que son más evidentes, entonces son más exagerados. Y eso nosotros llamamos de liquenificación. Esto se da en la mayoría de las veces por proceso traumático. Entonces, aquí el paciente de repente que tiene una dermatitis, una alergia, una atopía, el hecho de rascarse continuamente es lo que va a causar ese proceso de engrosamiento y cuando voy a describir puedo decir esto es una liquenificación. Ahí ya entiendo de qué estamos hablando. ¿Okay? Y cicatriz es también otro tejido fibroso que reemplaza al normal y es también por proceso inflamatorio o traumático. ¿Okay? Acá está entonces la cicatriz que podemos ver probablemente, no sé, ha de ser por quemadura u otro tipo de alteración probablemente. Hasta un lupus puede dejar esto también, este tipo de cicatriz. Aquí tenemos entonces un área liquenificada en la piel del paciente, donde ustedes pueden ver entonces las líneas de la piel como son más evidentes, más engrosadas. Y esto también sería así, aunque no creo que sea tan crónico, porque cuando decimos liquenificación estamos hablando de años, ¿ok? Pero podemos decir también una área liquenificada cuando vemos un área más áspera, entre otras, ¿ok? Entonces, eso es liquenificación. Esto es una cicatriz que pueden ver. Y dentro de lesiones vasculares que también tenemos que describir como lesiones elementales, pero ya son lesiones elementales un poco, en realidad no es ni primaria ni secundaria, son lesiones elementales aparte. Vamos a decir, tenemos también las vasculares transitorias y las que no son transitorias. Y dentro de las transitorias tenemos el eritema, donde hay vasodilatación ahora, que tenemos esta parte, una área eritematosa. Cuando hablo me estoy refiriendo a este tipo de lesión. El anantema sería cuando es en región de los labios o de las mucosas principalmente, y cianosis y anema ya es cuando, ya la hemoglobina está en mayor aumento y que podemos encontrar tanto en la periferia de las manos, las extremidades u otros lugares, ¿ok? Entonces, esos son lesiones vasculares transitorias que de momento van a desaparecer. Entonces, aquí tenemos un área eritematosa en región de dorso, del tórax,
y probablemente por quemadura. Aquí tenemos un enantema en región de los labios, de la boca. Y acá la cianosis, ¿verdad? Que vemos en la región de las extremidades, los dedos, que ahí después van a saber o deben saber cuál es el fenómeno que causa esto. Y las permanentes, las lesiones vasculares permanentes, cuando vamos a describir, tenemos el hemangioma, el aumento del número de vasos en la piel, ¿verdad? En la epidermis, disculpen, donde aumentan los vasos, entonces da este tipo de lesiones que se ven muy bien en los niños, seguro en pediatría van a dar este tipo de alteración también. Las telangiectasias, la que mostré inicialmente, que son dilataciones también de los vasitos, bien puntiformes o lineales, y el nevus anémico, que es una alteración, es como un lunar, solo que queda este lunar blanco, eso llamo nevus anémico, y es en realidad aquí ocurre una vasoconstricción directa, permanente de los vasitos de esa área, y es una lesión benigna, ¿ok? Hay pacientes que de repente pueden aparecer con este tipo de alteración, se asustan, aunque ya nacen, ¿verdad? Con ese lunar. Y el padre le lleva al niño y ahí observamos. Entonces, son lesiones vasculares permanentes. Acá otra vez una telangiectasia, un hemangioma. Aquí este es el nevus anémico. Miren cómo es, una parte más blanca, mucho más blanca. Bueno, hasta acá todo bien. Entonces, esos son de lesiones elementales que quiero que sepan. En el libro van a ver también comedones, pero yo voy a hablar comedones también en otro momento, de quistes, epidérmicos, voy a hablar también en otro momento, y ahí van a observar más las tres lesiones, pero las principales son esas, ¿ok? En la histopatología, solo para mostrar esto, ustedes no tienen que saber, solamente para mostrar que cuando hacemos una biopsia, también en la histopatología existen, vamos a decir, diferentes formas de describir cómo se encuentran las principales células, y ahí tenemos, por ejemplo, en epidérmicas, un ejemplo, espongiosis, hipercromía, cromía, que es lo que hablamos, que tiene pigmentación o no, y bueno, esto ya es más parte de la histopatología, ¿ok? Y en las dérmicas también atrofia, esclerosis, necrosis, y entre otras, ¿ok? Bueno, entre las pruebas complementarias que nos ayudan, aparte de todo eso que les dije, que es la historia clínica, las lesiones elementales, saber describir, saber ver cuál es la primera lesión elemental, la primera, después ir viendo las secundarias. Bueno, también tenemos las pruebas complementarias que nos ayudan a facilitar también a formar una hipótesis diagnóstica, ¿ok? Y entre ellas tenemos, por ejemplo, la diascopía o vitropresión, que es este examen donde se aplica una presión sobre una lesión, ahí con una lámina de vidrio, y de repente, si es vamos a decir, ejemplo, el nevus acrómico que le mostré ahí, el anémico que le dije, disculpen, si como aparece, en realidad lo que va a aparecer es que alrededor de esta parte, si yo produzco acá la vitropresión, yo voy a ver esta parte que se queda mucho más blanca también, como esta. Entonces ahí puedo decir que puede ser esto un nevus anémico, como le expliqué. Entonces, estos exámenes en realidad es más para describir, casi no hacemos, yo casi no hago, pero nos ayuda de repente a querer descartar algún tipo de alteración o alguna afección en la piel de forma más rápida, sin necesidad de pedir muchos exámenes, una forma rápida, ¿verdad?, que nos ayuda a investigar. Entonces, el eritema desaparece, como dice ahí, con una lámina, y se observa si hay otras alteraciones también maculosas o de manchas. Eso es lo que ayuda. También se da mucho en la tuberculosis, que creo que tuberculosis después le voy a dar algunas clases de cómo podemos ver en la piel, se puede manifestar también, y ahí vamos a ver este examen principalmente. Entonces se llama diascopía o vitropresión, ¿okay? Que nos ayuda a descartar otras alteraciones en la lesión. Punción de elementos es para saber nomás si es vesícula y que simulan de repente alguna pápula, o saber diferenciar si es vesícula o pápula, pero muy difícil de hacer porque la lesión elemental es muy fidedigna, es fácil de saber qué es vesícula y qué es pápula, ¿ok? O diferenciar ampollas de vesículas.
es más para eso, la punción de los elementos de las vesículas. Luz de Wood es este artefacto que emite una fluorescencia. Son rayos UV con óxido de níquel, que le decimos, y ¿para qué se usa eso? En realidad es más para también diagnosticar o hacer un seguimiento de un tratamiento en afecciones como las micosis. Las micosis, hay ciertas micosis que si vos aplicás esta fluorescencia, en realidad a la parte afectada, y acá vemos que probablemente sea, no sé si es región inguinocrural o es axila, en la oscuridad, claro, le pone al paciente en una sala oscura y le pones esta luz de Wood, esa lesión va a quedar, va a florecer de esta forma, va a quedarse medio rosada, medio lila, y esto nos indica que puede ser una micosis. Entonces, esto es para áreas específicas, para afecciones específicas. Es también otra forma de investigación no invasivo que nos ayuda a descartar o a hacer un seguimiento de cómo está el tratamiento de ese paciente si ya estamos haciendo de repente un tratamiento para una micosis específica. Cuando vean micosis, van a ver en cuáles micosis se puede aplicar esta luz de Wood, ¿ok? Y otras formas son, por ejemplo, otras pruebas son el raspado metódico de Brock, que también vamos a ver más enfrente, un raspado en forma lenta y minuciosa, donde vamos a observar en realidad el desprendimiento de las distintas capas de la piel. ¿Dónde se usa principalmente? Pero, como les digo, es algo que casi yo no uso porque en mi práctica yo sé que es esa afección, o por lo menos la mayoría de las veces consigo diagnosticar, es en la psoriasis. Cuando veamos psoriasis van a recordarse otra vez de este raspado metódico de Brock, ¿ok? El examen de sensibilidad superficial, y ahí se hace principalmente cuando queremos descartar la principal afección, que es la lepra, que causa alteraciones de sensibilidad, y ahí vemos la sensibilidad de repente de dolor, con una agujita, la de temperatura, que son con tubos de ensayo caliente, frío, entre otras, es el examen de sensibilidad superficial. Y este es lo que, como les dije inicialmente, el dermatoscopio, que es este artefacto que es como si fuese, para mí, es ¿cómo es? Ay, Dios mío, ahora me olvidé. Como si fuera para escuchar el corazón, ahora me olvidé el nombre, se me quedó blanco. Otoscopio le iba a decir. Bueno, otoscopio para los que vean la parte de otorrino, ¿verdad? En realidad es el método estetoscopio, ahí está, gracias. Tantos copios de la vida. Entonces, eso para nosotros los dermatólogos es el artefacto, el método no invasivo, porque realmente esto no vamos a hacer, nosotros vamos a entrar, no es invasivo, es observar cómo las principales lesiones, principalmente las névicas, y acuérdense cuando hablo de nevus, estoy hablando de lunar, se presenta estructuralmente en mayor aumento. Entonces, aquí observando este tipo de lunar que mirando así minuciosamente probablemente no vamos a ver de esta forma si no miramos en el dermatoscopio, podemos en un principio ya tener una hipótesis diagnóstica que puede ser un cáncer de piel y directamente ya solicitar la retirada precoz para evitar que eso aumente. Entonces, es un método auxiliar no invasivo que permite la evaluación y diferenciación de las principales lesiones pigmentadas o las manchitas o los lunares y también, aparte de las lesiones pigmentadas, podemos hasta ver también en las famosas escabiosis podemos ver los túneles que forman el escabio, que es la sarna, que ustedes conocen. También podemos ver con este tipo de artefacto. Entonces la dermatoscopía es nuestro principal auxiliar que nos ayuda a los dermatólogos, ¿ok? Bueno, y ahí los exámenes laboratoriales de rutina, el examen microscópico directo, cuando pensamos de repente, o cultivo, cuando pensamos en una micosis, le pedimos al paciente. Citodiagnóstico también es una forma de rápido, vamos a decir, de investigar la familia de los herpesviridae. De repente, queremos saber si es un herpes o no, a partir del citodiagnóstico, que es perforar o
puncionar la vesícula, de repente se punciona y eso se lleva a una lámina y se ve estos núcleos aumentados en estas células y eso podemos decir que son de la familia Herpes viridae, pero como le dije, se conoce tan bien la clínica de cómo es la vesícula y todos los síntomas que vienen asociados que es muy difícil de hacer estos tipos de exámenes, ¿verdad? Ya directamente ya le tratas. Y el examen histopatológico, que ahí ustedes ya le mostré inicialmente, y el examen micológico, que también es lo que el directo y el cultivo. Entonces, el examen histopatológico, que nos ayuda muchísimo para confirmar o descartar alguna lesión. Y bueno, y las pruebas biológicas, que investigan la reactividad cutánea ante diversos genes, que por ejemplo se usa bastante en inmunología, principalmente los inmunologistas, es lo que usan, o los alergologistas, lo que usan este tipo de pruebas para saber si de repente el paciente es alérgico o no a cierto antígeno. Y la inmunofluorescencia, que ahí ya estamos hablando todo ya del examen laboratorial, es la propiedad que algunos cuerpos se muestran luminosos cuando irradiados por un tipo de rayo. Más enfrente vamos a ver en qué momento también nosotros los dermatólogos pedimos inmunofluorescencia para hacer diagnósticos precisos de alguna enfermedad X. ¿Okay? Y bueno, para terminar, importancia de la dermatología en países tropicales, y ahí, bueno, principalmente, pero tendría que ser en todas, ¿verdad? En la mayoría de los países, control de enfermedades infecciosas a través de diagnóstico precoz y el tratamiento correcto, es importantísimo. Proveer información y educación a la población, eso es importante, ¿verdad? Referente a diversas patologías regionales, porque en cada región otra vez tenemos diferentes tipos de enfermedades. Y ahí, claro, promoviendo salud pública de esa región del país. Reducir, sí, es lo que cada vez yo friso todos los años, cada vez más y más y más, es reducir ese aumento que tenemos anualmente de nuevos casos de cáncer de piel, que veo muchísimo, realizando también campañas anualmente de prevención en nuestra región y en el país. Infelizmente, yo no sé si este año vamos a tener la campaña de prevención de cáncer de piel, que todos los años nosotros, bueno, desde que yo inicié, que estoy en la facultad, todos los años hacemos con los alumnos, con ustedes realmente, y es muy lindo porque realmente ustedes pueden ver, ya que no tenemos una actividad práctica ese día, vemos muchas lesiones y ahí ustedes se recuerdan todo lo que damos en todo ese año. No sabemos, esperemos que tengamos este año, no sé si vamos a tener, el año pasado fue todo online, pero no hubo ni una atención a los pacientes. Vamos a ver este año si se da, pero me gustaría que estuvieran presentes. Bueno, y eso desde semiología, bien, vamos a ver, ¿cómo dejo acá? Dejar de compartir. Pueden abrir, por favor, sus cámaras. Me gustaría verlos, quiero saber, voy a tomar un poco de agua. Vieron que no es tan largo, ¿verdad? Nosotros vamos a ir practicando con el decorrer de las clases nuevamente y ya voy a ir describiendo las lesiones, de cómo le expliqué ahora, cómo hablamos. Y bueno, pueden ver que es lo principal, ¿verdad? Es saber las lesiones elementales, saber cómo es la forma, saber la distribución, porque todo eso nos va a ayudar a formar realmente una hipótesis diagnóstica y llegar a un diagnóstico certero a los pacientes. Porque yo veo que muchas veces el médico de ahora, el médico, no quiero poner todo en la misma, pero cada vez menos hablamos con nuestros pacientes y cada vez hacemos diagnósticos precisos. Muchas veces el médico, y eso hablo en realidad en todos los aspectos, pensamos siempre en lo más difícil, nunca pensamos en lo que es lo más fácil que podemos encontrar en realidad. Lo más común, gente, lo más común. Ejemplo, en mi caso, sarna. ¿Cuántos pacientes yo veo que ya pasaron por 5 médicos, para no ser tan exagerada, porque yo soy de exagerar mismo, me encanta exagerar, no saben cómo me exagero, pero pasaron por 5 médicos que le pasaron dando
durante, qué sé yo, un mes antialérgico. Y no llegaron a preguntar, señor, tu familia, ya estoy entrando ya ahora en otro tema, pero tu esposo, alguien, ¿no tiene la misma lesión? No son capaces de preguntar. Entonces, gente, pregunten, entren, hablen con sus pacientes. No sean eso que, ay, quiero más y más pacientes para ganar más, que eso es lo que realmente cada vez nos pasa. Pero intenten sean médicos que puedan realmente sentarse, hablar al paciente y tomar una buena historia clínica, para que de una vez ya ustedes puedan ya por lo menos tener hipótesis diagnósticas más certeras posibles y luego de eso solicitar vamos a decir, los exámenes complementarios que nos ayudan solo. Seamos más médicos realmente, no estar pidiendo 20.000 exámenes que muchas veces ni necesitamos, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, cómo quedó, alguien quiere hablar, no sé, alguien, que si me dejan acá yo voy a hablar hasta las 6 de la tarde y no les dejo más, dígame. Doctora, sí, las lesiones sólidas se pueden volver líquidas y viceversa. Si las lesiones líquidas se pueden Espera que voy a sacar, yo no sé si es el problema, ya está terminando la batería o qué, porque te juro que a vos también te escucho, no, es solamente a Mara Isa, ¿verdad? Que le escuché toda entrecortada. Espera que un ratito. Bueno, ahora, sí. Ahora vamos a ver. Sí. Te preguntaba, doctora, si las lesiones líquidas se pueden volver sólidas y las sólidas se pueden volver líquidas, o eso no sucede. No, muy difíciles, porque las lesiones elementales primarias son las pápulas, ¿verdad? Que son sólidas, ¿verdad? Las vesículas, que son también lesiones elementales primarias, ¿verdad? Ahora, que se vuelvan sólidas para líquidas, es muy difícil que se vuelva, porque no hay ninguna afección que llegue a formar eso. Ahora sí puede ocurrir, las vesículas se forman en ampollas, ¿verdad? O las pápulas se forman en placas, ¿verdad? Cuando confluyen, ¿verdad? Pero así, no hay ninguna afección ahora sí que se transforme de esa forma. Ahora sí lo que puede ocurrir es que encontrar pápula, vesícula, ampolla, escoriación, ulceración, vas a encontrar todo, ¿ok? Entonces, no piensen que porque ya voy a encontrar una pápula. Ustedes van a encontrar muchas lesiones cuando comenzamos a ver las afecciones. Todas polimorfas le decimos nosotros, ¿está bien? Entonces, van a encontrar muchísimo. Y bueno, entonces, ¿más alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo ok? Sí, doctora, todo ok. Perfecto. Bueno, ahora quien está a cargo es Ana, que va a estar a cargo, ¿verdad? ¿Qué tal, Ana? Ya te veo allá arriba. Va a estar a cargo entonces de que me va a estar ayudando. Y bueno, Fátima era, ¿verdad? Yo siempre, Andrea, ¿verdad? Andrea, que creo que... Andrea, ¿verdad? Andrea Lers. Sí, Andrea, que te mejores, creo que no sé dónde está, parece que ya no sé si está o no, pero creo que estaba enfermita, me dijeron. Bueno, que mejore entonces Andrea. Y bueno, gente, es eso por hoy, lesiones elementales. Ya tengo el dinero, ya solicité al doctor para que me mande de repente ya los libros, o si de repente viajo otra vez mi viaje, parece postergar, que me manden un libro y a ver cómo me mandan. Cuando tengan, yo ya le entrego a Andrea, a Ana, para que le entregue a ustedes, a los que compraron de repente el libro, ¿ok? Bueno, gente, entonces, si no hay más ninguna duda, muchas gracias por el momento y nos vemos la próxima semana con terapéutica. Algunas terapéuticas vamos a saber así de forma rápida, ¿ok? ¿Está bien? Doctora. Gracias, doctora. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes, nos vemos. Chao, 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 gente. Súper. Ay, socorro, ¿cómo se sale? Acá.